chamos, hoy es domingo y es hora de salir a recorrer las ciudades de Roma. Vamos a ir a desayunar y luego de eso los voy a llevar al Palacio Barberini, que es la sede de la Galería Nacional de Arte Antiguo. Bueno, me echamos para desayunar en un bar que se encuentra cerca del hotel y que está de camino al Palazzo Barberini, que se llama Dove la Luz. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps y me pedí un panini de queso de búfala. Bueno, me echamos y ya aquí llegó mi desayuno para que vean que hay otras opciones de comer en Roma, no solamente hay que comer panes dulces. Y nada, esto se ve muy bueno, vamos a probarlo. Voy a probar este que es más pequeño. Está muy bueno, muy bueno. El Palacio Barberini es uno de los palacios barrocos más importantes de Roma y fue construido en el siglo XVII. En su construcción participaron renombrados artistas como Borromini y Bernini, quien diseñó la impresionante escalinata central. Sus salones están decorados con espectaculares frescos de diversas épocas que hacen del palacio mismo una importante atracción turística. Los salones del palacio están llenos de frescos increíbles, sin embargo los más bonitos para mí fueron los de Pietro da Cortona, sobre todo en la sala Pietro da Cortona, donde se encuentra el triunfo de la Divina Providencia, un fresco espectacular. La alegoría de la Divina Providencia fue pintada por Pietro da Cortona en el salón principal del palacio entre los años 1633 y 1639, y hoy es su obra más conocida, además de ser sencillamente impresionante. El palacio también resguarda obras de Caravaggio, Rafael, Guido Reni, Guernico, El Greco, entre otros. Bueno, mis chamos, después del museo vamos a ir a recorrer un poquito las calles de Roma, vamos a conocer algunas plazas, pero primero vamos a almorzar y les tengo un lugar que me recomendó una amiga. Vamos a verlo. Bueno, mis chamos, como la Plaza del Popolo me queda un poquito lejos, voy a utilizar el metro para llegar hasta allá. El metro de Roma es bastante pequeño, sin embargo va a ser útil para ustedes para llegar a algunos sitios. Tiene apenas 3 líneas y es que construir el metro de Roma es todo un desafío, ya que por donde excavan encuentran restos arqueológicos. Incluso en varias estaciones tienen exposiciones de algunos de los restos que han encontrado en las excavaciones del metro. Oigan, mis chamos, el metro de Roma solamente funciona con efectivo, no acepta tarjetas de las máquinas para pago, así que tienen que venir con efectivo y con sencillo, porque además acepta máximo de 5 euros el billete o monedas y yo no tengo ninguna, así que voy a ver qué puedo cambiar porque es domingo y casi todo está cerrado. Miren, mi chamo, para cambiar y para probar también me compré una granita, que es un granizado, pero aquí le llaman así acá en Roma, y nada, de fresita, y de ahí me voy para el almuerzo. Bueno, mis chamos, ya llegué a la Piazza del Popolo y vine a comer en un restaurante que me recomendaron mis amigos de la Casa del Ocho, y vine a un sitio que se llama Pasta Asciutta. Está justo al frente de la plaza y está a muy buen precio, pero vamos a ver qué tal está la comida. Bueno, mis chamos, ya llegó la pastita, se ve bastante abundante y bueno, parece que está buena. Vamos a probarla. A ver, tomar un poquitito aquí. Está difícil esto. Tengo mucha hambre. Buen provecho. Está bastante rico. Aquí en la Piazza del Popolo se encuentra el obelisco egipcio que se encontraba antes en el Circo Máximo, y además estas dos iglesias que se encuentran detrás de mí, que aparentemente son gemelas y que son la imagen distintiva de esta plaza.
En el centro de Roma, las calles conectan diversas plazas y fuentes, siempre llenas de tiendas de marcas reconocidas a nivel mundial. Miren, mi chamo, esta es la espectacular Piazza de España, una de las más conocidas de acá de Roma. Incluso se dice que esta es la plaza más fotografiada del mundo. Está muy bonita y es muy famosa por esta escalinata que lleva a esta iglesia que está allá arriba. La preciosa Plaza de España de Roma está presidida por la Fuente de la Barcaza, donde brotan aguas cristalinas que los turistas se agolpan para probar. Una escalera monumental lleva hasta la iglesia de la Trinidad del Monte al fondo de la plaza. Haciendo un calor infernal, así que vino a una heladería que me recomendó mi amigo Juan, que se llama la Gelatería de San Crispino. Me dice que es de las mejores de acá y la verdad es que tiene buenas recomendaciones en Google Maps. Bueno, mis chamos, aquí está mi heladito de la Gelatería de San Crispino. Se ve muy rico, aunque es chiquitito y es una copita nada más. No tiene cucurucho porque dicen que eso les cambia el sabor al helado, y además cada uno de los helados los enfrían a una temperatura diferente para que tenga un sabor especial. Está difícil que les muestre cómo me lo como, pero se ve que está rico. Miren, mis chamos, hoy volví a la Fontana di Trevi para mostrárselas desde otro ángulo, y aprovecho a mandarle un saludo a mi amigo Luigi en Venezuela. Espero que esté viendo este vídeo, y si no lo comparte, dejamos de ser amigos, ya sabes. Lo que sucede es que justo al frente de la Fontana di Trevi se encuentra una tienda United Colors Benetton, y desde aquí hay una vista preciosa de la Fontana di Trevi, pero hay que subir al primer piso donde se encuentra la sesión de vino. Posiblemente la gelatería más famosa de acá de Roma es esta que está detrás de mí, que se llama Giolitti. Es una heladería que tiene más de 100 años sirviendo algunos de los mejores helados de acá de Roma. Vamos a probar a ver qué tal están, porque dicen que están muy buenos. Bueno, echamos, este es el más caro que me he comprado acá en Roma, pero se ve bastante bueno. Estos son de fresa, de bacio y de gravilla. No sé muy bien qué son. Vamos a probarlo. Muy rico. Entonces, mi chamo, vine a comer a un restaurante que se llama Five Station. Tiene muy buenas calificaciones en Google Maps, y vamos a ver qué tal está. Iba a ir a otro que está cerca, pero la verdad es que está a reventar, y bueno, seguramente estará muy bueno, pero no voy a esperar tanto para poder comer porque tengo hambre. No puedo dejar de pasar por la Fontana di Trevi porque la verdad es que está preciosa toda hora del día. Bueno, mis chamos, antes de llegar al Panteón me detuve a desayunar porque me estoy muriendo de hambre y todavía me falta para el almuerzo. Y me paré en un café que se llama Gourmet. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps, aunque está vacío. Espero que sí esté bueno. Y miren, como es tradición aquí en Roma, me pedí unos dulcitos. Este es de frutas, que se ve muy rico, y el otro es croissant con Nutella. Oigan, mis chamos, este croissant de Nutella no tiene madre, está buenísimo, me encantó. Oigan, mis chamos, entré de casualidad a la iglesia de San Ignacio de Loyola y debo decirles que está increíble. Es de las más bonitas que he visto acá en Roma, y eso ya es mucho decir porque Roma está llena de iglesias preciosas, así que no se la vayan a perder.
La impresionante iglesia de San Ignacio de Loyola fue terminada en 1650. De estilo barroco, lo más espectacular es el hermoso fresco de Andrea Pozzo que imita una cúpula, ya que por falta de fondos esta no se pudo terminar y hubo que arreglárselas de otra manera. En este momento me encuentro dentro del famosísimo Panteón de Agripa. Este edificio es importantísimo para la historia del cristianismo, pero también para la historia de la arquitectura, ya que esta cúpula que ven encima de mí, ahí creo que la ven, es la cúpula de hormigón más grande del mundo hoy en día, y eso que ya tiene casi 2000 años de edad. Ese agujerito que ven allá arriba y es la única forma de ventilación del edificio, ya que las paredes tienen 6 metros de ancho, así que era imposible poner una ventana con esa anchura para poder ventilar aquí dentro. Este es el edificio romano mejor conservado en la actualidad porque está prácticamente original en todo su estado, y es muy importante para la historia del cristianismo, ya que este fue el primer templo pagano en convertirse completamente al cristianismo. Antes ya habían habido iglesias y habían habido otros edificios que se habían convertido al cristianismo, pero este fue el primer edificio religioso en convertirse oficialmente al cristianismo. El panteón fue construido entre los años 118 y 125 y fue concebido como un instrumento astronómico. Aún conserva tumbas de importantes personalidades, como la del pintor Rafael. Lo mejor de este monumento es que la entrada es gratuita. Solamente vean el tamaño de las columnas de la fachada. Tiene nada más y nada menos que 4 metros de diámetro. Imagínense el tamaño y la magnitud de este templo. Oigan, mis chamos, ese monumento que ven detrás de mí, que es muy famoso acá en Roma, es el altar de la patria, que los romanos y los italianos en general lo odian. Le parece que es horrible, pero que la verdad es que a mí me parece que está bonito. Miren, mi chamo, cerquita del Foro Romano se encuentra este foro, que es el Foro Imperial, que también está espectacular, aunque es bastante más pequeño. Y por allá se encuentra el Mercado de Trajano, y esa columnota que está allí, gigante, es la columna de Trajano, que está espectacular. También se puede ingresar, yo no los voy a mostrar por dentro, pero igual hay como una caminería que le da la vuelta, así que lo pueden ver prácticamente todo. Los foros imperiales son las ruinas de sucesivas ampliaciones realizadas al foro romano. La parte más importante es el foro de Trajano, donde está la imponente columna de Trajano, un monumento levantado para celebrar la victoria de Roma sobre Dacia y que tiene casi 40 metros de altura. Miren, algo muy bonito de Roma es que está llena de áreas arqueológicas como esta que está aquí detrás de mí, que es el área sacra del Largo de Argentina. Incluso aquí pueden ver algunos arqueólogos trabajando. Bueno, mis chamos, y desde este sitio arqueológico quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Roma, que además es mi favorita. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gusta esta preciosa ciudad. Déjenme en sus comentarios qué tal les ha parecido y si tienen alguna recomendación para una próxima visita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.